Bienvenidos una vez más a este curso de pandero y danza. Venid y adoremos. Mi nombre es Verónica Cuevas y en esta ocasión vamos a continuar con la serie titulada Los colores. Significado del color plata. Comencemos. Con el color plata podemos representar el salario, el precio y el pago. La plata está asociada con el concepto de moneda y la moneda se utilizaba para pagar un salario por un trabajo realizado, poner un precio en una compraventa o hacer un pago para adquirir algo. Zacarías capítulo 11 versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Este es un versículo profético que nos habla cómo en el Nuevo Testamento sería registrado que fueron 30 monedas de plata las que recibió Judas al traicionar a Jesús y entregarlo. En Éxodo capítulo 21 versículo 32 vemos cómo estas 30 monedas de plata o ciclos de plata eran el precio por un esclavo. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Estos ciclos de plata o monedas tenían 14 gramos de plata cada uno, lo cual simboliza que 30 ciclos multiplicado por 14 gramos serían 420 gramos de plata, lo que fue entregado por Jesús y lo que en este caso se estaba pidiendo como precio por un siervo o un esclavo. En Mateo capítulo 26, versículo 15, leemos, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Leamos un poco más acerca de la traición de Judas y de su muerte. En Mateo capítulo 27 versículos 3 al 8. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Aquí podemos ver cómo este precio que se pagó por entregar a Jesús para que su sangre fuera derramada, fueron las 30 monedas de plata. Y dice aquí que con estas monedas se compró este campo del alfarero. Algunos comentaristas hablan de que este campo del alfarero era un lugar o una tierra donde no se podía sembrar, es decir, no tenía ningún valor para la siembra, sino que era un lugar donde la tierra era barro y donde se abastecían los alfareros para hacer sus piezas. Pero no solamente tomaban de ahí el barro, sino que todas las piezas que salían defectuosas, que se quebraban, que eran inservibles, todo ese desperdicio iba y se tiraba en ese campo. Si quisiéramos hacer una aplicación a este campo, podríamos decir que la sangre de Cristo, que fue pagada con estas 30 monedas, que a su vez compraron este campo, nosotros representamos esas piezas quebrantadas, esas piezas que no tenían ningún valor, ningún servicio, aquel desperdicio, por decirlo así, ¿verdad? Porque nosotros viviendo en el pecado no estábamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos había creado y estábamos viviendo en oscuridad, lejos de la voluntad de Dios y también íbamos directo al infierno, a la perdición, a la muerte eterna por nuestros pecados. Sin embargo, este campo, es decir, todas estas personas en las que nosotros mismos estuvimos incluidos, fue comprado para que nosotros fuéramos redimidos y fuéramos salvos, fueron comprados por precio de sangre, la sangre de Jesucristo. También por eso dice que se conoce como campo de sangre.
Otros significados que podemos darle al color plata precisamente es la redención. Veamos por qué. En general, la palabra redención significa liberar a alguien, volver a adquirir algo que se había perdido y conseguir mediante el pago la libertad de un esclavo o el cautivo. Es decir, ¿a quién liberar? Liberarnos a nosotros. ¿De qué? Del pecado y de la muerte eterna. Y además de que nosotros ya éramos una creación de Dios, es decir, éramos su propiedad, Él paga nuevamente para volver a adquirir algo que se había perdido. Nuestras almas, nuestras vidas que se habían perdido por la entrada del pecado al mundo y por nuestros propios pecados. Y además, con este pago que se hizo, se adquirió nuestra libertad, ya que éramos esclavos y cautivos del mundo de las tinieblas. Por eso, el color plata también simboliza la redención. Jesús pagó el precio por nuestra libertad. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Éxodo capítulo 36, versículos 24 al 30, nos habla de cómo se utilizaba la plata en la construcción del tabernáculo de Moisés. Vamos a leerlo. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados, hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Veamos qué eran las basas de plata. Una basa es una base o fundamento en que se asienta una cosa, por ejemplo, una columna. Si vemos en este diagrama podemos observar lo que significaban las basas. Esas basas que se observan en la parte inferior derecha, estamos viendo que soportaban las tablas. Y estas basas eran, por decir algo, el fundamento, ya que este tabernáculo estaba levantado en el desierto. Las arenas del desierto no daban un fundamento a este tabernáculo que además era movible. Por eso se ponían estas basas de plata debajo de cada una de esas tablas que constituían los muros para que fueran el soporte o, por decirlo así, el fundamento de este tabernáculo. Y aquí podemos ver el simbolismo de las basas de plata, ya que la redención, el pago que Jesús hizo por nosotros para expiar nuestros pecados, para redimirnos del pecado, es el fundamento de nuestra fe. En Éxodo capítulo 30, versículos 11 al 13, vemos el dinero del rescate. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Desde que el Señor designó este impuesto como un rescate de las almas en Éxodo capítulo 30, versículo 12, las basas de plata tipifican el precio de rescate que el Señor Jesús pagó por las almas de las personas, pues fuimos comprados con un precio. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La plata es un símbolo de la redención o del precio que se pagó por nuestra libertad. Sin embargo, sabemos que el precio que se pagó es mucho más alto que el precio de la plata, ya que fuimos comprados por la misma sangre de Jesucristo. El dinero de expiación, consistente en la plata que fue usada para la fundación del tabernáculo, indica que la expiación de Cristo en su muerte, sepultura y resurrección es la base sobre la cual el cristianismo se apoya. También podemos representar con la plata las palabras limpias de Jehová. Salmo capítulo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Otro significado es purificación, también santificación y espejo. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Este versículo me recuerda una anécdota que hace tiempo leí. Se trataba acerca del proceso para afinar y limpiar la plata. Y cuenta que una persona quería saber cómo era este proceso. Fue con un orfebre que estaba trabajando precisamente con este metal y le decía cómo era el proceso para afinar y limpiar la plata. Este le decía que para afinar y limpiar la plata, este metal debía de colocarse en la llama al fuego, pero en el centro de la llama, donde el calor era más intenso, y que el orfebre tenía que estar siempre atento al proceso para que la plata no se pasara, no se fuera a estropear. Entonces la persona le preguntó al orfebre: ¿cómo vas a saber tú cuándo está lista ya la plata? Y él le contestó: muy sencillo, cuando mi rostro pueda reflejarse en ella. Y esto podríamos aplicarlo como nosotros los mismos cristianos que pasamos por pruebas y estamos muchas veces en este proceso en medio del fuego, pero en ese proceso de purificación y de limpieza, el orfebre, que en este caso sería Dios, no nos abandona, está ahí cuidando para que nuestra vida no sea dañada, para que simplemente seamos purificados. Y este proceso va a terminar hasta que nosotros podamos reflejar el rostro de nuestro Dios, podamos ir adquiriendo ese carácter, ir adquiriendo esa personalidad como cristianos. Cristianos quiere decir pequeños Cristos, quiere decir que nosotros debemos reflejar la imagen de Cristo aquí en el mundo. Y como plata tenemos que ser afinados y limpiados. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hasta aquí algunos de los comentarios que he encontrado útiles acerca del color plata y cómo podemos utilizarlo en las danzas. Podemos utilizarlo en nuestros accesorios como en nuestra vestimenta, siempre recordando que nosotros fuimos comprados por un alto precio, que si bien es representado con el color plata por el valor de la plata, porque la plata se utilizaba para pagar por algo, en realidad nuestro precio es mucho más alto porque valemos la sangre de Cristo. Espero que esta enseñanza venga a complementar la serie de significado de los colores que hemos estado llevando todo este tiempo.
Si no has seguido esta serie, te invito a que completes los comentarios con los diferentes colores que han sido ya publicados y el que todavía queda por publicar. Muchísimas gracias por tu atención y esperamos que sigas adelante con este curso de pandero y danza Venid y Adoremos, con las enseñanzas también de alabanza y adoración que se presentan en este canal y en la página web Venid y Adoremos. Que Dios les bendiga.